Bendito y alabado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien pertenecen toda la gloria, la honra y la alabanza. Adoro, exalto y alabo el nombre del Señor porque Dios ha tenido misericordia de mi vida y me ha dado la oportunidad de poder estar con ustedes una vez más en este precioso programa que hemos denominado A los pies de la cruz. Qué maravilloso es poder meditar que podemos llegar ante la presencia del Señor sin esa arrogancia, sin esa altivez y sin esa autoexaltación. Por el contrario, arrodillarnos a los pies de Cristo, poder clamar y poder abrir nuestro corazón al Señor de alguna manera sincera, honesta, transparente, y poder decirle: Señor, sin ti mi vida no es nada. Amén. Así que contento de poder estar una vez más acá en vivo y en directo en Radio Tu Encuentro 105.9 FM. Usted también nos puede encontrar en el Facebook, Ministerio Evangelístico Cristiano, por supuesto, Cruzada de Poder en la comuna de La Granja. Busque Cruzada de Poder La Granja y usted va a ver también algunos avisos, algunos cánticos, algunos comentarios de nuestros programas en vivo y en directo que también tenemos a través de YouTube. Amén. Dios le bendiga, Pastor Lucas. Un gusto de saludarle. Ahí está junto a mi hermano en los controles máster. Hoy día tenemos algo preparado, algo que he tratado con la iglesia también de San Gregorio, y es un mensaje a poder volver a la palabra del Señor, volver a la Biblia. Muchas veces nosotros como cristianos creemos que por ser hijos de Dios, por congregarnos en una iglesia, por tener un pastor reconocido de alguna manera, o por creer tener una Biblia de estudio, ya somos salvos. O porque pensamos que mi papá tuvo la misma religión, entonces yo también tengo la misma religión, por eso voy a llegar a la presencia del Señor. Pero qué idea más errónea en cuanto a lo que dice la palabra del Señor. Yo quisiera compartir con ustedes las Escrituras y poder pedir a Dios que sea forjando este mensaje para que pueda ser una bendición para su vida, para mi vida, para todos aquellos quienes escuchan la palabra del Señor. Por eso le invito primero que nada a hacer una pequeña y abierta oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús, le alabo, le doy las gracias por estar en este lugar. Gracias, Dios mío, porque hay personas que están escuchando este video, lo están viendo algunos a través de YouTube. Yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que este tema, que tu palabra, las Escrituras, sea una bendición para todos aquellos que la están escuchando. Espíritu Santo, toma dominio de mi corazón, de mi mente, de cada una de mis palabras, y permite que esta enseñanza, este mensaje, esta predicación, sea una exhortación directa a cada corazón. Ruego su bendición en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un saludo cariñoso para todo el Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Un saludo para el pastor Juan Cornejo. Un saludo para nuestro obispo Moisés Israel Ampuero. A todos los pastores del ministerio, especialmente a nuestros queridos y amados hermanos de la iglesia de la comuna de La Granja en Santiago de Chile. Es aquí donde estamos perseverando, sirviendo al Señor. Muy gentil, mi querido hermano. Muchas gracias por ese 100 veces será multiplicado, dice la Biblia. ¿Ah? Un vaso de agua, diría uno de estos pequeñitos, 100 veces será multiplicado, dice la palabra. Ya. Bendito sea el Señor. Quisiera citar la Escritura, primera del apóstol Pedro, capítulo 1, verso número 10. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Nótese,
el Evangelio predicado por medio del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén y amén. Para que usted sepa y pueda tener en conocimiento que los profetas de Dios del Antiguo Testamento hablaron esta palabra. Una palabra inspirada. Sabemos que el Espíritu Santo toma a las personas sin quitar el intelecto, sin quitar su capacidad de criterio, no las anula, no las deja en blanco, no les quita la conciencia para nada, pero sí sufren y viven una maravillosa experiencia como si fuera un éxtasis espiritual. Ahí tenemos el ejemplo de la iglesia en la fiesta de Pentecostés. No somos pentecostales porque pertenezcamos a algún tipo de celebración cultural de los judíos, sino que nos denominamos pentecostales porque fue el momento, la circunstancia en el cual el Espíritu Santo desciende del cielo y se cumple lo que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, habló en los libros de Juan, capítulo 16, cuando dice: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no podría venir el Consolador, el otro Consolador. Está hablando directamente de la persona del Espíritu Santo. ¿Conoce usted el Espíritu Santo? ¿Sabe usted quién es el Espíritu Santo? ¿Sabe usted por qué necesitamos tanto llenarnos del Espíritu Santo? Primero que nada, la Escritura dice que los profetas que profetizaron la palabra que Dios les dio, Moisés, Daniel, Jeremías, el profeta Ezequiel y muchos hombres que fueron inspirados, hasta hombres que no eran de Dios y hombres que se perdieron. Veamos también ahí el profeta Balaam, un hombre que practicaba la magia, el ocultismo, que aún así Dios usaba porque eran los recursos que habían. Jamás Dios se va a manifestar de manera científica cuando no hay una mente que tenga una comprensión tal que sea capaz o incapaz de poder saber lo que Dios quiera decirle. A Moisés le habla en términos normales. Como pastor de ovejas, le enseña 40 años ahí en Egipto, después 40 años más en el desierto, para que recién a los 85 años Dios lo llamara. Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 17 también le dijera: anda delante de mí, sé perfecto. Y también después, ¿no es cierto?, tanto Abraham, lo que hizo Dios con Abraham, llamarlo, lo que hizo Dios con Moisés, ¿para qué? Para tener la capacidad y la preparación de poder sacar el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, en el caso de Moisés, y en el caso de Abraham, salir con su tierra y con su familia, su parentela, a una tierra que fluía leche y miel. Dese cuenta usted, ambos, Moisés y Abraham, tienen que salir de la tierra. El Señor Jesús salió de esta tierra. ¿Para qué? Para dejarnos el Paracletos, que en griego es el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es aquel que tiene que motivar la iglesia. Es aquel que tiene que, de alguna manera, orientar a la iglesia para poder hablar en el nombre de Dios. Hablar de la Escritura no es hablar solamente de un conocimiento histórico, un conocimiento cultural, un conocimiento muerto, que no sirva y que simplemente sea un periodismo bíblico, como muchos periodistas bíblicos hay hoy en día. La pregunta para usted ¿es usted un periodista bíblico o es usted un predicador que vive la palabra de Dios? ¿Es usted un evangélico, un hijo de Dios, un cristiano? ¿Es usted un inconverso, un creyente en Dios, en la existencia de Dios, sin vivir la palabra de Dios? Porque hoy día tenemos una sociedad totalmente aislada de la verdadera santidad a la cual Dios nos ha llamado. Primero que nada, el Espíritu Santo es aquel que ilumina nuestro camino. Si no estuviera con nosotros el Espíritu Santo, la iglesia no tendría el poder, ni la capacidad, ni la autoridad de poder llevar esta palabra. Dese cuenta usted, en el libro de los Hechos, capítulo 4, capítulo 5, cuando la iglesia era perseguida, los primeros años de la iglesia primitiva, cuando tomaron preso a Pedro y a Juan, cuando la iglesia no hallaba qué hacer, estaban tomando presos a los líderes de la iglesia primitiva. Pedro era el mentor, el que hablaba. No por el cual se levanta una iglesia ficticia. Cuando Jesús dice: tú eres Pedro y sobre
esta roca edificaré mi iglesia, no está diciendo que Pedro era la roca, porque Pedro en el griego es Petra y significa piedra pequeña. Jesús está diciendo sobre esta roca, sobre su persona y sobre la declaración de Pedro cuando Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Sobre esa declaración se edifica la verdadera iglesia de Cristo. ¿Usted está edificado en la verdadera palabra de Dios o simplemente usted está edificado en una teología católica romana? Porque hoy día podemos analizar, y muchas veces la gente confunde el catolicismo con los evangélicos, dada, lamentablemente, la mala oportunidad, la mala racha, el mal momento, las malas circunstancias de que la apostasía ha llegado hoy día. Como dice la Escritura, entre vosotros saldrán falsos pastores, falsos maestros, falsos predicadores, que entrarán a hurtadillas como lobos rapaces y harán pedazos a la verdadera iglesia de Cristo. Si el cristiano no tiene el Espíritu Santo, ¿de qué manera va a tener el discernimiento? ¿De qué manera va a tener la visión? ¿De qué manera va a usar la gracia de Dios para poder discernir lo que es de Dios y lo que es del diablo? Es por eso que hay que hablar esto. Las Escrituras es la verdadera luz que nos ilumina el camino con la revelación del Espíritu Santo. Los profetas inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Por algo los reyes, que no eran magos, porque algunos todavía siguen la religión católica dentro de la religión evangélica, porque lamentablemente el catolicismo romano ha metido el G12 dentro de las filas evangélicas. Se han levantado católicos vestidos de oveja, como Cash Luna, Dante Gebel, como Maldonado, como Marcos Witt, ¿no es cierto?, entre muchos otros, Jesús Adrián Romero, que se han levantado como ovejas vestidos de evangélico, pero lamentablemente contradiciendo la palabra del Señor y las Escrituras, enseñando herejías. ¿Por qué? Porque se han dedicado a trabajar en las cosas terrenales y humanas y no a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma dominio de nuestras vidas, nosotros, ¿qué es lo que hablamos? La palabra, las Escrituras. ¿Y qué dice la Escritura? Que cada uno debe de hablar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, conforme a las Escrituras. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 11? Se lo voy a leer para que usted se dé cuenta. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea que el verdadero cristiano usa la palabra del Señor, retiene la forma de la sana palabra, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Quise apuntarlo porque es algo muy importante, que nos da base sólida. ¿Sabe usted por qué muchos cristianos se apartan del Evangelio? Porque no tienen fundamento. No leen la Biblia, no estudian las Escrituras, no indagan, no inquieren, no analizan, no profundizan verdaderamente respecto a la salvación que el Señor Jesucristo nos quiere dar. Los profetas lo hicieron, murieron, como dice Hebreos capítulo, ¿no es cierto?, 11, cuando habla de una interminable lista de héroes de la fe. Dice que muchos fueron aserrados, como Isaías, que lo metieron a un tronco y lo partieron por la mitad. Otros también cayeron, lo levantaron al pináculo de un templo, a Santiago, según fuente externa de las Escrituras. Por eso fue a indagar. Y lo reventaron, lo tiraron al vacío, y así muere Santiago, que era la cabeza angular de la iglesia en Jerusalén. De hecho, la cabeza dirá Pedro. Ni siquiera el apóstol Pedro para decir que sobre Pedro se edifica la iglesia católica romana. Mentira del diablo. Porque la base, la columna, baluarte de la verdad, era Jesucristo mismo, y a la vez era Santiago, que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén. Lea el libro de los Hechos, capítulo 13, cuando el Espíritu Santo habla y dice: preparad a Saulo,
¿no es cierto?, a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio a la cual los he llamado. O sea, Santiago pone las manos con los demás apóstoles, ungen a estos hombres de Dios y los envían a hacer misiones y a predicar el evangelio. Dese cuenta, la cosa es hoy, nosotros, ¿de quién hemos recibido esta palabra? Muchos dicen la Biblia fue escrita por los hombres. Sí, tiene el 50% de razón. Fue escrita por los hombres, pero fueron inspirados. ¿Qué dice el apóstol Pedro? En primera, ¿no es cierto?, de Pedro hemos leído que los profetas del Antiguo Testamento indagaron, pero también los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Usted cree que se quedaron con los brazos cruzados? ¿Usted cree que insertaron a la Biblia como lo hizo la Iglesia Católica con los libros apócrifos? Estamos hablando del año 1526 aproximadamente, en el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica insertó los libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Del griego, ¿no es cierto?, oculto, escondido. Son libros que metieron a la mala, por así decirlo, porque hay mucha evidencia en los libros apócrifos que ellos insertaron a la Biblia católica para justificar el pago por las indulgencias, para justificar el purgatorio, para justificar también una cantidad de doctrinas como la adoración a María y otras mentiras que justifican los medios para conseguir un fin. Esas cosas no son de Dios. La Iglesia protestante, porque esa fue la consecuencia del protestantismo. Estamos hablando de que cuando Lutero clavó las 91 tesis, ¿no es cierto?, ahí en las puertas del templo en Alemania, contra la Iglesia Católica, que la salvación es por fe, no por obra. Estamos hablando de que ellos hacen una consecuencia. ¿Cuál era? Meter los libros apócrifos a la Biblia. El problema de esto es que esos libros jamás han sido inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el libro de Judith. Hay varios libros. Ya el libro de Tobías. El libro, ¿no es cierto?, de sabiduría. Entre otros también como primera y segunda de Macabeo, que pueden ser usados como históricos, pero no como libros inspirados por el Espíritu Santo. Sabiduría de Salomón. El libro siríaco. Algunas añadiduras a Daniel también. Pero mire usted, en el libro de Judith, quisiera leer el capítulo 1, verso 5, dice: ahora en el año 12 de su reinado, tiene errores históricos, Nabucodonosor, rey de los asirios. ¿Cuándo Nabucodonosor fue rey de los asirios? Quien reinó en Nínive, la gran ciudad, peleó contra Arfaxad y prevaleció. Eso es mentira. En Baruch capítulo 6, verso 2 dice: una vez llegados a Babilonia, estaréis allí muchos años y por largo tiempo, hasta 7 generaciones. Pero después yo os sacaré de allí en paz. Ahora, ¿quién era el rey de Siria? ¿No era Ciro, el medo-persa? ¿No era Nabucodonosor? Nabucodonosor fue rey de Babilonia. O sea, los libros apócrifos tienen errores garrafales de historia. Entonces usted me puede decir: pero, Pastor Heriberto, ¿qué Biblia es la Biblia verdadera de la palabra del Señor? Si yo les digo que no existe, usted podría decir entonces: nuestra fe es inválida, nuestra fe no sirve. Porque hubieron muchos manuscritos. De hecho, Pablo, cuando está preso y le escribe a Timoteo, le pide a sus colaboradores, a Timoteo, ¿no es cierto?, a otros como Demas, Lucas, le dice: por favor, tráiganme el capote, tráiganme los rollos de los libros, los pergaminos, porque antiguamente se escribían en pergamino y era muy caro. Entonces, todos esos rollos fueron juntados. Y después de una tremenda investigación que hicieron los 70 judíos, que fueron los más inteligentes y los mejores de aquellos tiempos, reúnen y forman la Septuaginta cristiana, que fue la primera traducción al griego, ya en los tiempos de la era cristiana. De ahí, de la Septuaginta, hoy han nacido cientos y cientos de copias de Biblias. Tiene la NBI, que lamentablemente, si usted analiza el origen de esa Biblia, no tiene orígenes nobles, ni tampoco fue auspiciada por gente noble, ni cristiana, por el contrario, por gente comerciante. Cuidado con la NBI. Podríamos detallarlo, pero sería bueno que usted también indague, que usted también investigue, para que no sepa y no crea que este pastor le está engañando. Por eso nosotros tenemos que investigar.
Tenemos que inquirir, analizar si verdaderamente la Biblia es palabra de Dios. Yo quisiera decir que sí, la Biblia es palabra de Dios, pero sin los libros apócrifos. Dese cuenta usted que Israel estuvo en Babilonia 70 años. Acá dice 7 generaciones. ¿Sabe usted cuánto tiene una generación? 40 años. ¿Y 7 por 4? 28. 280 años sería. Demasiado, ¿no es cierto? O sea, hay errores históricos. Ellos tuvieron 70 años. Eso dice en el libro de Jeremías. Por eso, cuidado con los libros apócrifos. Algunos dicen, no, la Biblia católica y la evangélica es la misma. No es lo mismo. Porque la Iglesia Católica en su sínodo metió no solamente los libros apócrifos escondidos que justifican la mentira, justifican el suicidio, incluso, mire, ya, justifican el pago de dinero para que ellos oren por los muertos. ¡Qué tremendo! En 2 de Macabeo 14:43 dice, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, les mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección. ¿Puede algún dinero, puede alguna ofrenda, puede algún diezmo, de alguna manera, ser el pago por la salvación? ¿Puede alguien pagar para ser salvo? ¿Puede alguien pagar para sacar a una persona muerta, o como algunos dicen, del inframundo, y llevarlo al cielo? Es imposible. Porque la Biblia, que se defiende por sí misma, la Escritura que habla por sí sola, no lo permite. Vea usted los evangelios cuando estaba el rico y Lázaro, uno en el seno de Abraham y el otro lamentablemente se encontró en tormento. Ambos murieron, pero ambos abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban mal. Si de verdad usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no la lee? ¿Por qué no la estudia? ¿Por qué no se alimenta de ella cuando el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, verso 4, Satanás, el diablo, lo encuentra que estaba ayunando? Dice la Biblia que él ayunó 40 días y 40 noches, y cuando terminó el ayuno tuvo hambre y también tuvo sed. Era hombre. El Hijo del Hombre también padecía. Sentía lo que todos sentíamos, pero sin pecado, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y es una gran diferencia entre un pecador y un pecador redimido. Usted podrá decir, tú también eres pecador, Heriberto. Sí, yo soy un pecador, pero soy un pecador redimido. Que la diferencia grande y maravillosa se centra en el hecho de tener a la persona del Espíritu Santo. No se puede enseñar a hablar en lenguas por el Espíritu, ¿no? Pero sí el Espíritu Santo nos enseña a orar, a interceder, a gemir ante Dios para que Dios nos dé la fuerza, el ánimo, el deseo, el coraje, el corazón, el valor de poder buscar de Dios, de renunciar al pecado y no vivir bajo la esclavitud del pecado. Si los profetas en el Antiguo Testamento indagaron, ¿cuánto más nosotros que estamos en una era tecnológica donde usted tiene información, donde usted puede leer, pero cuidado, ¿cuáles son esas fuentes? Por eso yo recomiendo que la mejor Biblia es la Reina Valera 1909 o 1960. Fuera de ellas, usted va a encontrar muchas Biblias. La Biblia del Oso, la Biblia de Ferrada, la Biblia Plenitud, la Biblia Thompson, la Biblia Raire, la Biblia Pentecostal y muchas otras Biblias que lo único que usted va a conseguir, aparte del extracto bíblico, que son lo mismo que la Reina Valera 1960, son los comentarios teológicos que ellas traen. Cuidado con los comentarios teológicos, porque usted puede decir que para poder entender la Biblia hay que tener conocimiento teológico. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. La Biblia se entiende como se lee. En otras palabras, usted puede leer la Biblia desde el libro de Génesis capítulo 1 hasta el libro de Apocalipsis capítulo 22, y usted, si la lee de corrido, va a entender el 95% tal como se lee. El otro 5% hay que tener un estudio muy básico acerca de
apocalíptica judía, que son los libros de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, que son los libros más alegóricos que hay en la Escritura. Pero el resto, el 95% se entiende como se lee. Muchos evangélicos se apartan porque no tienen base. Llegan a la iglesia a jugar con Dios, a creer que todo es cántico, que todo es guitarra, que todo es banjo, que todo es un saludo amistoso, conocer gente, que te demuestren el amor con un regalo, con una primicia, con una ofrenda especial. Muchos se entretienen en el evangelio, pero no leen la Biblia. No tienen base, no tienen fundamento. ¿Sabe que muchos dicen, bueno, ¿y cómo Pedro? Pedro era del vulgo. Y algunos asemejan esa palabra vulgo creyendo que Pedro era un ignorante. Cuidado, porque Pedro no era ignorante. ¿Sabe usted que los fariseos se maravillaban de los apóstoles? No porque sean ignorantes. Se maravillaban porque no tenían un estudio académico. Ellos no habían pasado por la escuela de los profetas, como lo hacían los fariseos. Ellos no habían sido adiestrados con una teología profunda, fundamentalista, conservadora o liberal, como tenemos hoy en día. Teologías para repartir canas al aire. No, ellos simplemente leían la Torá. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenía Pablo? La Torá, los escritos, los profetas, la ley. ¿Qué es lo que tiene usted? Tenemos la Biblia. ¿Y por qué no la leemos? ¿Sabe usted que hay multitud de personas que han muerto por cuidar este libro? ¿Sabe usted que en la historia cientos y cientos de personas han muerto por no negar la fe? ¿Sabe usted que hoy día todavía siguen muriendo cientos de mártires por no negar la fe en Cristo? ¿Sabe usted que hay gente que con una hoja de la Biblia, aunque sea arrancada de este libro maravilloso, lloran a escondidas porque los persiguen, porque se esconden, porque si los pillan los matan, les cortan la cabeza, la yihad, ISIS, el Estado Islámico, ese movimiento religioso, sectarista, satánico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Y Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Jamás Jesús habló de eones. Que Buda es un eón, que los Rosacruces tienen su eón, que cada religión tiene su eón, que son ciertos espíritus que se humanan, como Alá, ¿no es cierto?, como Mahoma, y vienen a la tierra a encender alguna luz de esperanza para los mortales. No es así. Jamás Jesús habló de revelaciones esporádicas. ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 1? Quisiera leerlo para que usted se dé cuenta que no podemos hablar por hablar, sino que tenemos que hablar con fundamento bíblico para poder decir todas estas cosas. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. No que ahora haya un ministerio profético. Cuidado. Porque en el Nuevo Testamento jamás habla en los dones, ni los talentos, ni siquiera los ministerios, que haya un don, ¿no es cierto?, o un ministerio profético. Estoy hablando del ministerio profético, porque el don existe. Dios puede hablar a una persona y esa persona puede recibir palabra de Dios si verdaderamente está consagrada. Si verdaderamente está consagrado, porque hoy día se levanta cualquiera como profeta. No tiene idea de lo que dice la Biblia, pero es profeta. Jamás ha practicado la escritura, nunca ha leído de Génesis y Apocalipsis, pero danza, salta, grita, se deja llevar por el emocionalismo y supuestamente es un profeta de Dios. Cuidado, que muchos falsos profetas han salido por el mundo de esa manera. Dios, dice la escritura, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, Jesús es
parte de la deidad, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. También lo dice Juan capítulo 14. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, ahora Jesús está trabajando, intercediendo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La Biblia que otorga luz. Salmo 105. Salmo capítulo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu camino. ¿No es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera es a mi camino. Proverbios 6:23 dice: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¡Qué maravilloso! Es saber que con las palabras de Cristo, sobre todo cuando estuvo en desayuno y Satanás se le presenta y le dice: ya que tienes hambre, deja que el pan se convierta la piedra se convierta en pan. Jesús le dice: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted, que se dice ser evangélico, ¿cuántas veces lee la Biblia al día? Pregunta para usted, pregunta para mí. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer la Escritura? La hermana de la iglesia, aquella que dice: no, yo no entiendo la Biblia, no sé leer. ¿Sabe lo que dice el libro de Santiago capítulo 1? Pedís y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestras pasiones, no para consagrarse a Dios. Pides y no recibes, porque no sabe lo que estás pidiendo. Y el que tiene falta de sabiduría, el que tiene falta de inteligencia, dice la palabra: pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. O sea, usted puede pedir sabiduría a Dios. El apóstol Pablo le habla a Timoteo. Aleluya. En segunda de Timoteo, le dice Pablo, capítulo 3, verso 14: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que un creyente, cuando lee la Biblia, Dios trabaja en su mente, trabaja en su corazón, trabaja en su fe, es persuadido, y Dios puede hacer con ese vaso de barro lo que Él estima conveniente. ¿Por qué Dios a veces no usa a los cristianos? ¿Por qué a veces Dios no usa a mucha gente que va a la iglesia? Porque sirven a Dios al 3 y al 4, como decimos aquí en Chile. Un pie adentro, un pie afuera. Embuido en el mundo, embuido en sus pasiones, en sus carnalidades, embuido en su pecado, en su adulterio, en su fornicación, y no se dedica a estudiar la Biblia. ¿Por qué a muchos evangélicos todavía le meten el dedo a la boca? Porque no tienen conocimiento. Llega un testigo de Jehová a tu casa que no es evangélico, que no es cristiano, que hace 15 años decían que Jesús era creación de Dios, que no era el Hijo de Dios, y hoy día, 2016, próximo al 2017, ¿qué es lo que están diciendo? Que Jesús era el Hijo de Dios. Una secta que cambia la doctrina como camaleón. Pablo le dice: persiste en lo que has aprendido, Timoteo, en lo que has sido persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Hemos aprendido la palabra de quién, la palabra de Cristo. Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Cuando es palabra de Dios, no una fábula, no una quimera. Por eso dice la Escritura, Pablo a Timoteo: retén, Timoteo, la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿De quiénes se está recibiendo la doctrina? ¿Sabes tú que hay una ciudad que se llamaba Berea en el libro de los Hechos?
El apóstol Pablo llega a esa ciudad y cuando lo escuchan hablar acerca de la vida eterna, de Jesucristo, de la resurrección de los muertos, ¿usted cree que se sentaron a oír con la boca abierta, sin indagar, sin verificar? No. Ellos leyeron, ellos estudiaron, ellos indagaron, analizaron, tocante a lo que hablaba el apóstol Pablo, y muchos de ellos se convirtieron porque se dieron cuenta que el mensaje de Pablo era real, era un mensaje verdadero. Hoy día puedes encontrar en internet cientos de predicadores que no van a hablar lo que dice la Biblia, que van a tergiversar, cambiar la forma. A lo mejor te van a prender luces de colores, te van a echar humito. Mira, si me invitaran a predicar en una de esas iglesias, les predicaría el mismo mensaje. Estaría llevando la misma palabra a esa iglesia liberal, a una iglesia mundana, una iglesia conservadora o una iglesia fundamental, sin importar que yo no esté de acuerdo con esas luces de colores ni con los humos en ese libertinaje que hoy día tiene la iglesia. Porque hay muchas veces que la gente no va a leer la Biblia. La gente no va a estudiar la palabra del Señor. ¿Sabe lo que hace la gente en la iglesia? Se van a entretener. La iglesia va a saltar, va a mirarse la ropa nueva. Acuérdate de este fin de año. Ya estamos próximos al fin de año. ¿Cuántos van a llegar con terno nuevo a la iglesia? ¿Cuántos van a llegar con zapato nuevo a la iglesia? ¿Cuántos van a ir a mirar la pinta de la hermana, del hermano, los tacos, ese traje nuevo, ese vehículo nuevo de fin de año para el próximo año? Las bendiciones que Dios da. ¿Y dónde queda la palabra? Date cuenta cómo está hoy día. La iglesia ha dejado de ser una iglesia bíblica, una iglesia que lee la palabra del Señor. Le hemos dado vuelta la espalda al Señor cuando es el Señor el que nos motiva a leer la Escritura. Sí, Dios se lo hizo, se lo dijo a su pueblo Israel, se lo dijo a los reyes también de Israel. Bendito sea el Señor, la importancia de poder leer la Biblia. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17. La ley de Dios en el Antiguo Testamento, que fue cumplida por Jesús en el Nuevo Testamento y que quedó absolutamente cumplida por Cristo. Por eso Romanos, capítulo 10, verso 4, dice que el fin de la ley es Cristo. Pero el Antiguo Testamento sirve, claro que sirve, Señor, para poder colar la doctrina del Nuevo Testamento y de las cartas apostólicas. Deuteronomio, capítulo 17, verso 14 al 20. Alabado sea Dios. Cuando seleccionaba un rey en el pueblo de Israel, dice lo siguiente: cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habite y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre sus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará en abundancia. ¿Se acuerdan lo que hizo Saúl? ¿Qué es lo que hizo Saúl? ¿No confiscó terrenos? ¿No tomó animales? ¿Acaso Dios no lo desechó? En Primera de Crónicas, cuando usted lee también que él se perdió porque desechó la palabra de Dios, Dios también lo desechó a él de ser rey de Israel y se perdió. Cuando le damos vuelta la espalda a Dios, siendo cristianos, llevando años, cuando Pedro dice que ya debierais ser maestros, pero aún sois niños, todavía hay hermanos que son niños y a muerte defienden a sus líderes, a sus pastores, que te hacen caminar por el caminito de sal, que te dan esa agua ungida, que te agarran a correazo y te dicen que los golpes te santifican. ¿Y cuánta estupidez y payasería se ven hoy día en internet? Y como a la gente le gusta lo popular, como a la gente le gusta lo chistoso, le gusta las cosas que dan risa,
hay iglesias que son para la risa. ¿Para qué estamos hablando? Entonces, hay que volver a la Escritura. ¿Sabe usted que en 1 Corintios capítulo 14 dice cómo se debe hacer un culto? ¿Sí? 1 Corintios capítulo 14. Si usted está en su casa, puede leer conmigo. Ya dice cómo también podemos hacer un culto. Cuando alguien profetiza, cuando alguien habla en lengua, el que habla en lengua, háblelo para sí. El que profetiza, que tome la palabra, y si alguien interpreta esa profecía, que lo haga, sino que se quede callado. El culto dice, hágase con decencia y en orden. Por lo tanto, tenemos que tener un culto ordenado. Un culto donde sí, va a haber poder de Dios, llenura del Espíritu Santo, en el momento de la alabanza, gloria a Dios por ello, pero en el momento de la palabra, los cielos y la tierra callen ante el mensaje de la palabra del Señor. Hay muchos hombres de Dios que hablan esta palabra maravillosa. Algunos ya han partido en las manos del Señor, como lo es el pastor Gigi Ávila, como lo es el pastor Jimmy Swaggart, como lo fue también el pastor David Wilkerson. Como hay muchos hombres y siervos del Señor que hoy día, más que hablar palabrerías, hablan lo que está escrito en la Biblia. Si usted me dice, si la Biblia tuviera veracidad en la realidad de esta época moderna, yo le haría caso, pero la Biblia es un libro de antaño, es un libro viejo, es un libro que nos sirve. Por eso en Estados Unidos lo sacaron de los colegios. En Chile están peleando. En el Senado ya han sacado en el nombre de Dios cada vez que hay, ¿no es cierto?, una firmeza judicial, y cuando se lee y cuando se pronuncia algún edicto han sacado en el nombre de Dios. Y han sacado también a Dios de los colegios. Cuando el ser humano deja a Dios de lado, el hombre está a su propia suerte. Por eso muchas veces la gente que llega al Evangelio dura poco. 1 mes, 2 meses, porque la iglesia se entretiene con los cánticos, con la alabanza, pero no hacen estudio bíblico, no hacen discipulado. Lo que predica el pastor, predica cualquier cosa, menos lo que dice la Biblia. Es para mantener a la iglesia, para mantener a la gente allí, en ese lugar, sin que se le escape alguna oveja. Nosotros debemos de entender que si Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, tiene usted que saber que la Biblia contiene y es la palabra de Dios. No solamente la contiene, sino que también es palabra de Dios. Para los más avesados, los que indagan un poco más, ellos pueden decir, bueno, ¿y cómo hay textos y párrafos en la Biblia? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo cita una poesía de Atenas, en Grecia, y le dice, vosotros los, ¿no es cierto?, atenienses, siempre malas bestias, siempre contumaces, rebeldes, glotones, vuestros propios poetas hablan de vosotros, dormilones. Y les da como bomba en fiesta. Pero él usa una profecía que Dios permite que esté en la palabra de Dios para que nosotros no seamos lo que Pablo está diciendo, ni glotones, alaba lo que él vive, comes todos los días y no lees la Biblia. Te desayunas temprano y no lees siquiera ni un capítulo. Yo se lo digo a la iglesia acá en La Granja, en la que Dios me ha puesto como pastor. Si leyéramos 4 capítulos diarios, 4 capítulos diarios, en 365 días, usted ha leído toda la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Pero qué es lo que haces? ¿Qué haces en tu casa? ¿Lees la Biblia? ¿Lees la palabra de Dios? Esto y mucho más en el 2º capítulo de este programa, A los pies de la cruz. Espero que este mensaje le esté bendiciendo. Espero que este mensaje lo haga recapacitar, le haga abrir los ojos, que debemos de volver a la senda antigua. Debemos de volver a la Biblia, a la palabra de Dios y ponerla por obra. No solamente leerla. No se separe de nuestra sintonía. Y si por alguna eventualidad está en YouTube, vea la segunda parte. Con ustedes, A los pies de la cruz. Que Dios le bendiga. Volvemos en algunos momentos.